Nos dicen, indica a qué cuadrante o eje pertenecen los siguientes puntos. Entonces, aquí pues lo único que tenemos que acordarnos es que este es el primer cuadrante, este el segundo, este el tercero y este el cuarto, y que las componentes de los puntos que nos dan, siempre la primera es la del eje horizontal y la segunda la del eje vertical. Entonces, pues por ejemplo, el punto P va a estar -8, 4, pues va a estar en el segundo cuadrante. El punto Q, -4, -6, pues estaría en el tercer cuadrante. Luego hay algunos puntos que en lugar de estar en un cuadrante caen sobre un eje. Entonces, pues por ejemplo, el punto R, que es 0, 3, pues estaría en 0, 3, o sea, nos quedaría por esta zona. Entonces está en el eje vertical positivo. Y luego el punto T, por ejemplo, nos queda en -2, 0, o sea que nos queda en el eje horizontal negativo. En el ejercicio 2 es simplemente dar las coordenadas de los puntos, siempre acordándonos que primero decimos la horizontal. Entonces pues el punto A, por ejemplo, vemos que está en -3, -7. El B estaría en 10, 0 y así. Vale, ahora en el ejercicio 3, para calcular esa distancia, primero vamos a representar los puntos. Entonces el punto -2, 0, que es el punto T, nos quedaría en -2, 0, pues quedaría aquí, en este punto. Y luego tenemos el punto U, que es -10, -6. Entonces nos quedaría por aquí -10 y -6. Y ahora, para ver cómo calcular esa distancia, voy a dibujar, o sea, yo la distancia que quiero es esta. Entonces, fijaos que si hago este triángulo, los catetos, ambos los conozco porque conozco las coordenadas de los puntos, está en un eje de coordenadas, entonces sé que esto mide 6 unidades, y este cateto, pues si va del -2 al -6, 8 unidades y 6 unidades. Como lo que me interesa es esta distancia, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, pues la hipotenusa en este caso, teniendo en cuenta que el teorema de Pitágoras sería hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, pues en este caso, si esto es mi h, esto nos quedaría así, aquí un cuadrado, y entonces h va a ser la raíz cuadrada de 36 más 64, que es la raíz de 100, que es 10. En este caso, como nos dicen que las coordenadas están expresadas en centímetros, pues son 10 centímetros. En este ejercicio tenemos que ver si estas afirmaciones que nos dicen aquí son falsas o ciertas. Entonces, la primera es, el punto 4, 0 pertenece a la recta. Pues voy a comprobar si pertenece o no pertenece. Si el punto 4, 0 pertenece a la recta, significa que cuando la x vale 4, entonces voy a ver cuánto. Si la y me da 0, significa que sí. Entonces sería 3 por 4 más 4, vale, 12 más 4, 16. Pues entonces lo que estoy viendo es que la recta pasa por el punto 4, 16. Es decir, cuando la x vale 4, la recta va a estar, el punto de la recta es el 4, 16, entonces no pasa por el punto 4, 0. El siguiente es, la recta no pasa por el punto -1, 1, pues vamos a verlo. Si la x vale -1, vemos que lo que obtenemos es 1, o sea que la recta sí que pasa por el punto -1, 1, así que esto es falso, sí que pasa. Luego la ordenada en el origen es 3, mentira. La ordenada en el origen es siempre este numerito, que vemos que es 4, y esto sería la pendiente, que es 3, o sea que esta también es falsa. Y la última nos dicen que la recta pasa por el punto -3, -5. Vamos a ver si es cierto que cuando la x vale -3, la y vale -5. Sería 3 por -3 más 4. Esto nos queda
menos 9 más 4, que nos queda menos 5. O sea que la recta sí que pasa por el punto menos 3, menos 5. Así que esta es verdadera. En el ejercicio 5 tenemos que indicar la ecuación de las 4 rectas, es decir, esas 4 ecuaciones van a tener esta forma y pues básicamente tenemos que hallar la pendiente y la ordenada en el origen de cada una de las rectas. En el caso de la recta 4, en lugar de darnos la representada, directamente nos dicen su pendiente y su ordenada en el origen. Así que voy a empezar por esta, que es la más fácil, porque simplemente es decir, vale, la pendiente es menos 2 por x y más 4. Pues esta ya estaría. Luego la siguiente, voy con R2, que también es fácil porque veo que la pendiente es 0. La pendiente, el valor de m, lo que me está indicando es cómo de inclinada está la recta, o hacia arriba o hacia abajo. Si una recta es una línea constante, que ni sube, ni estoy subiendo, ni estoy descendiendo cuando avanzo por la recta, entonces no tiene pendiente, no tiene inclinación, la pendiente es 0, entonces m va a valer 0. Y la n, la ordenada en el origen, siempre es el punto donde la recta corta con este eje vertical. Entonces en este caso corta justo en el 3, pues la n es 3, entonces la recta que me queda es igual a 3. Ahora voy con R3, que es la siguiente más sencilla de calcular. En este caso, vale, la n, hemos dicho, es la ordenada en el origen, el punto donde la recta corta con el eje vertical. Pues entonces la n veo que es menos 1, pues ya lo pongo aquí, n es menos 1. Y para calcular la m, pues voy a utilizar el triangulito, voy a elegir estos dos puntos que ya están marcados en la recta, entonces pues sería por aquí, me ha quedado ahí un poco torcido. Entonces la m sería esta altura entre esta distancia, o sea, si yo avanzo 4 unidades en horizontal, lo que está pasando es que mi recta desciende 2 unidades. Como es descender, que no es subir, entonces esas 2 unidades van en negativo. Y las 4 unidades, o sea, siempre voy a avanzar en horizontal, digamos, de izquierda a derecha. Entonces ese valor siempre va en positivo. Entonces en este caso, como si yo avanzo 4 unidades de izquierda a derecha, lo que hace mi recta es descender 2 unidades, pues me quedaría menos 2 partido 4, que si lo simplificamos es menos 1 medio. Entonces con esto ya puedo escribir la ecuación de mi recta, menos 1. Otra forma de resolver, de obtener m y n para esta misma, otra forma distinta sería, escojo dos puntos de la recta, por ejemplo, pues el punto menos 2, 0, y el otro punto que ya viene aquí pintado, pero podéis coger el que queráis, sería el punto 2, menos 2. Entonces, como sabemos que va a tener esta forma la ecuación, y yo sé que sí o sí pasa por estos dos puntos, pues sé que y vale 0 cuando la pendiente no la sé, pero la x sé que eso pasa cuando la x vale menos 2, y la n tampoco la sé. Y sé que la y vale menos 2 cuando la x vale 2. Bueno, aquí no hacen falta paréntesis. Entonces, aquí lo que me queda es un sistema, dos ecuaciones, dos incógnitas, y pues nada, puedo hacer sustitución, igualación, lo que queráis, y nada, es un sistema lineal muy sencillo, ya obtendríamos la m y la n directamente a partir conociendo esos dos puntos de la recta. Y finalmente voy a calcular la ecuación para R1. Y con R1 pues pasa lo mismo, puedo o escoger dos puntos de la recta, que en este caso pues la recta pasa por el punto 2, 0 y el punto 1, menos 2. Entonces, como sabemos que la expresión va a ser de la forma igual mx más n, pues diríamos, vale 0 cuando la x vale 2,
y vale menos 2 cuando la x vale 1. Y resolveríamos este sistema y ya está. La otra forma sería, pues, la ordenada en el origen, en este caso no lo estoy viendo porque no veo el punto de corte, pero sí que podríamos calcular la pendiente. Entonces, para calcular la pendiente, pues sería con el triangulito. Entonces, en este caso, si yo avanzo, lo que vemos es que si avanzo una unidad en horizontal, el horizontal siempre va abajo, lo que ocurre es que asciendo 2 unidades en vertical. Entonces, aquí el 2 va en positivo porque subo. O sea que la pendiente es 2. Una vez que conozco la pendiente, pues ahora yo sé que mi recta va a tener esta forma, 2x más n, pero no conozco la n. Entonces lo que puedo hacer es, digo, vale, pues conozco puntos por los que pasa, me vale un punto cualquiera, por ejemplo, el 2, 0. Entonces yo sé que si la y vale 0, la x tiene que valer 2. Entonces de aquí digo, vale, pues esto es una ecuación de primer grado y despejamos la n, que me queda menos 4. Es lo mismo, o sea, tanto m igual a 2 como n igual a 4 es lo que deberíamos obtener si resolvemos este sistema, ¿vale? Ahora en este nos piden las coordenadas de los vértices, que esto, bueno, pues de nuevo, como los primeros ejercicios, pues el vértice A estaría en menos 4, siempre primera coordenada horizontal, menos 4, y aquí son 5 cuadraditos, pues menos 4, 5. B vemos que está en menos 1, 5. C vemos que está en menos 1, 2. Y D vemos que está en menos 4, 2. Luego nos preguntan las componentes del vector. Vale, las componentes de un vector lo que nos dicen es ese vector en horizontal, cuánto avanza en horizontal, que en este caso es avanzo 4 unidades en horizontal y asciendo una unidad en vertical. Pues las componentes del vector es 4, 1. Porque fijaos que este vector lo que hace es avanzo 4 unidades en horizontal y subo una en vertical. Si, por ejemplo, tuviera un vector que hace esto, fijaos que lo que estaría haciendo es descender. O sea, estaría avanzando en horizontal, pero estoy bajando en vertical. Eso quiere decir que para este vector de aquí, la primera componente es positiva, pero la vertical sería negativa, porque estoy descendiendo. Si, por ejemplo, tengo un vector de esta manera, pues ahora fijaos, estoy yendo hacia allá en el sentido negativo del eje, pero estoy subiendo. O sea que la primera coordenada horizontal sería negativa, pero la vertical sería positiva. Y así. Entonces, en este caso, 4 unidades en el sentido positivo del eje y una unidad hacia arriba, pues 4, 1. Y ahora nos dicen que haremos las coordenadas del cuadrado si lo trasladásemos con este vector. Entonces, eso significa que yo voy a coger este vector, voy a poner el extremo, por ejemplo, yo en cada punto del cuadrado, ¿vale? Voy a ir poniendo este vector en cada puntito del cuadrado y voy a ver a dónde se llevaría ese punto si ese punto se mueve al extremo de este vector. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el vector en el vértice C, lo que va a pasar es que se va a llevar el vértice a este nuevo punto. Es decir, que el vértice C pasa de estar en menos 1, 2, pasa a estar en 3, 3. Esa es su nueva posición. Se trasladarían todos los puntos del cuadrado, pero realmente con que traslade los vértices ya sé dónde va a estar ese cuadrado. Entonces, en el caso de B, vemos que vendría a este punto, sus nuevas coordenadas serían 3, 6. En el caso de A, vendría a este punto, o sea que sus nuevas coordenadas serían 0, 6. Y en el caso de D, vendría aquí y sus nuevas coordenadas serían 0, 3. Entonces mi nuevo cuadrado pues va a estar aquí.